pues el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo en su iglesia. Y prácticamente lo que voy a hablar hoy es parte del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida y cómo nosotros podemos caminar con el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo. Entonces, justamente todo esto que sucedió ahora fue porque nos permitimos dejar que el Espíritu Santo hiciera lo que Él le placiera en su casa, en su iglesia. Así que dile a la persona que está a tu lado, dile, el Espíritu Santo te va a hablar hoy. Ya nos ha hablado mucho, pero todavía nos va a hablar mucho más. Entonces, iglesia, antes de comenzar me gustaría que oremos para que siga siendo el Espíritu Santo el que habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Así que, ¿por qué no oramos pidiéndole al Señor que Él sea quien hable hoy a nosotros? Padre, te damos gracias hoy por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Gracias porque tú nos llevas a verte a ti en todo momento, Señor. Tu Espíritu Santo se ha movido hoy de una manera sobrenatural, Señor, y hoy queremos que tú sigas siendo quien se mueva en tu iglesia, Señor. Padre, bendice la palabra que vamos a recibir hoy, Señor. Usa mi boca, mis palabras, Señor. No permitas que nada salga de mí, sino que todo lo que hable sea de tu Espíritu, Señor. Y permite que los corazones de mis hermanos estén dispuestos a escuchar lo que tú tienes para cada uno. Y parte de lo que voy a mencionar ahorita, iglesia, lo estaban escuchando hace un momento porque sentí de parte de Dios que era como que momento de decir qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y algunas cosas a lo mejor ya las van a haber escuchado anteriormente, pero estos días que había estado yo leyendo, orando, pidiéndole a Dios qué era lo que quería que Él hablara a su iglesia, el Espíritu Santo me había estado guiando mucho a vivir en Él, a vivir en santidad, permaneciendo en Jesús, a ver un solo Dios que existe eternamente en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a mí me llevaba más a ver la parte de la persona del Espíritu Santo. Estas tres personas distintas, pero con la misma naturaleza divina. Dios, Espíritu Santo, Dios presente en nosotros. El Espíritu Santo es Dios, también es una persona, no es un fuego sobrenatural ahí, no es una energía. El Espíritu Santo es esa persona que está en nosotros. Y lo que les mencionaba hace un momento de lo que hace el Espíritu Santo, el primero es que nos convence de pecado. Nos convence de pecado, de lo que nosotros estamos haciendo. Y yo les mencionaba que muchas veces cuando nosotros estamos luchando con un pecado, pensamos que quizás ya no somos apasionados por Cristo. O incluso alguno de nosotros pudiera llegar a pensar que ni somos cristianos porque estamos luchando con el pecado. Pero si nos ponemos a pensar, y yo lo vi como que salí de mi caja y espiritualmente pensé, si nosotros estuviéramos muertos espiritualmente, ¿realmente estaríamos luchando? ¿Realmente nuestra carne se estuviera resistiendo a lo que es el pecado? Pues no, realmente es porque hay vida, hay espíritu en nosotros, está el Espíritu de Dios en nosotros, y si no, nosotros estaríamos muertos. Pero si nosotros resistimos al pecado, resistimos a lo que nos está acechando, es porque hay vida en nosotros, es porque el Espíritu Santo está en nosotros, es una señal de vida. Gálatas 5, 16, 17 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu Santo y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo contrario a lo que es el Espíritu Santo y a su vez el Espíritu Santo desea lo que es contrario a ella. Entonces desean lo contrario. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces luchan entre ellas. Hay vida en nosotros porque luchamos y nos resistimos a lo que es nuestra carne para luchar contra ese pecado. Entonces el Espíritu Santo lo que trae a nosotros es ese convencimiento de que hay pecado en nosotros y entonces nosotros nos resistimos y luchamos para dejar ese pecado. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo transforma nuestro corazón. ¿Cuántos corazones de ustedes no han sido transformados? Amén. Nuestros corazones son transformados. Antes quizás nuestro corazón era duro y el Señor y el Espíritu Santo lo hace diferente. Hace un nuevo corazón.
El Espíritu Santo también nos guía. Es como nuestro GPS que seguimos las instrucciones y como si nada vamos a todos los lugares. Tu palabra dice que Él nos guiará a la verdad. El Espíritu Santo, estaba leyendo un libro y dice, el Espíritu Santo puede estar en nosotros como una chispa y aún así no estar alimentada. ¿Sí? El Espíritu Santo puede estar en cada uno de nosotros y aún así no estar alimentada el Espíritu Santo. Entonces, el cristiano puede tener al Espíritu Santo, pero quizás pudiera ser que es como si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque no lo estamos alimentando. Y muchas veces luchamos con nuestras decisiones. No sé cuántos de nosotros muchas veces tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer algo, incluso decimos, no, pues voy a hacer esto, esto y esto y me va a salir. Y lo haces y quizás no sale, ¿no? Pero olvidamos que tenemos al mejor consejero, que es el Espíritu Santo. Si vemos nosotros al Espíritu Santo como nuestro consejero, desde que nosotros tenemos que tomar decisiones, desde que nosotros tenemos que hacer algo, el Espíritu Santo es quien es nuestro consejero. Y muchas veces, aunque el Espíritu Santo es nuestra guía, nosotros lo usamos como último recurso. ¿Sí? Y me ha pasado, a mí me ha pasado que incluso yo digo, recientemente, no voy a decir cuándo, pero he tomado decisiones que quizás yo no he consultado al Espíritu. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar, iglesia. A cualquiera de nosotros nos puede pasar que podamos tomar una decisión, queramos hacer algo y por último dejemos al verdadero consejero de nuestra vida. Y yo recuerdo que cuando yo tomé esa decisión, o al menos yo estaba orando, pero yo todo lo estaba haciendo como en mis fuerzas, nada me salía, iglesia. Pero cuando recordé que yo tengo al Espíritu Santo, a quien es mi consejero, ahí fue cuando todo cambió. Incluso una noche antes le dije al Espíritu Santo, ¿cómo me he olvidado de ti si sé que tú me llevas? Si sé que tú me guías, si sé que tú me aconsejas. Y justo al siguiente día hubo una respuesta, tomé la decisión que el Espíritu Santo me hizo sentir y todo salió acorde al plan y la voluntad del Padre. Así que, iglesia, no te olvides que el Espíritu Santo es nuestra guía y que no lo debemos dejar como un último recurso. El Espíritu Santo también nos enseña y dice que nos enseña a orar. Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos algo y lo pedimos de cierta manera, pero el Padre tiene algo mejor. Y yo estaba escuchando, no recuerdo si lo leí o lo escuché, pero recuerdo que había una niña que siempre había querido una muñeca muy grande de un aparador, que le decía a su papá que se lo comprara. Y una vez el papá la llevó a ese lugar para comprar esa muñeca, pero ella no sabía que el padre ya le iba a comprar la muñeca. Entonces el padre le dijo, ¿qué quieres? Y ella eligió unas muñecas muy pequeñitas que incluso ya tenía en su casa. Entonces cuando regresaron a su casa, pues ella emocionada con esas muñequitas porque el papá ya se las había comprado, pero el papá le dijo, ¿por qué quisiste esas muñecas si yo te iba a comprar la más grande? Y entonces la niña le dijo, ¿pero por qué no me dijiste? Y dice, pues es que tú quisiste eso cuando estábamos en la tienda. Entonces cada que el papá se iba de viaje o iba y le compraba algo, entonces la niña decía, mejor lo que tú quieras traerme. Entonces nuestra oración debería ser que sea tu voluntad, Padre, porque nosotros pudiéramos estar pidiendo algo muy pequeñito, pero el Señor tiene algo más grande para nosotros. Entonces siempre digamos que sea tu voluntad, Espíritu Santo, que sea tu voluntad, Padre, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces cada vez que oremos y le pidamos al Espíritu Santo, pidamos que sea su voluntad, porque siempre la voluntad de Él va a ser mejor que lo que nosotros pudiéramos estar pidiendo. El Espíritu Santo también nos consuela. El Espíritu Santo también nos enseña. Y a veces entregamos nuestra vida a Jesús y no nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo. O a veces ya tenemos al Espíritu Santo, pero nosotros ya sabemos cosas
Entonces nos va a tocar a nosotros desaprender de esas cosas y entonces dejar que el Espíritu Santo nos enseñe lo que Él desea enseñarnos a nosotros. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Padre, dice, Él nos recuerda promesas, El Espíritu Santo también nos va a estar recordando todas esas promesas que ya tenemos para nuestra vida. Porque Él nos enseña cosas que Él quiere que aprendamos, pero también nos va a estar recordando, como lo dice aquí, recuerda sus promesas. Entonces el Espíritu Santo también va a traer recordatorio a cada uno de nosotros de las promesas que Él tiene para nosotros. El Espíritu Santo produce fruto en nosotros, nos capacita también para vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a estar redarguyendo a nuestra vida en qué es lo que estamos haciendo, entonces Él nos va a capacitar para vivir en santidad. Y también el Espíritu Santo va a afirmar nuestra identidad, iglesia. Y no hablo solo para jóvenes, sino general. O sea, personas mayores, adultas, jóvenes, niños. El Espíritu Santo nos afirma lo que es nuestra identidad a cada uno de nosotros. Y lo leí hace un rato, Romanos 8:15, que dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Más sensible es caminar en el Espíritu Santo, confiando en esa identidad que ya Él nos ha dado. Él nos recuerda, nos afirma la identidad que somos en Él. Por eso nada va a venir a movernos si nosotros tenemos esa identidad que ya el Espíritu a cada rato nos está afirmando. Porque Él obra en la vida de sus hijos. Y para el Espíritu Santo, Él siempre nos va a estar como tal reafirmando que somos sus hijos, que somos los hijos del Padre. Entonces aún muchas veces consideramos que esto de la identidad es para los jóvenes, pero no. O sea, realmente es para todos en general, porque cuando pasamos diversas situaciones, puede haber cosas que nos mueven y ahí entonces decimos, ay, pero ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo hago? Pero el Espíritu viene y reafirma la identidad que tienes como hijo. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Juan 14:16. Iglesia, y a veces pareciera ser difícil para cada uno de nosotros caminar con el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a estar ahí, viendo todo lo que estás haciendo, viendo todo lo que estamos haciendo. Él es quien nos convence de pecado, lo veíamos ahorita, nos guía, nos enseña, nos consuela, produce el fruto en nosotros y además de eso nos capacita para vivir en santidad. Y qué difícil es para nosotros vivir en santidad, iglesia. ¿A cuántos no el Espíritu Santo no nos ha redarguido, nos ha hecho sentir en el corazón que algo no está bien con nosotros? Y a veces hasta como que lo vemos y pues no escuché, ni vi, ni sentí lo que me estás diciendo porque eso es mío. Pero vivir en el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo debería de ser algo para nosotros, como nuestro diario vivir. A veces nos resulta incómodo porque nuestra carne quiere hacerlo distinto, pero cuando nosotros nos rendimos por completo al Señor y dejamos que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer con nosotros, que guíe nuestra vida, entonces se vuelve diferente. Y entonces vamos a ver cómo podemos nosotros caminar en el Espíritu. Tengo 4 puntos que quiero ahorita mencionar. Y es cómo podemos caminar en el Espíritu Santo. Y voy a llevarlos a que lean Hechos 3. Si pueden ahí con sus Biblias, vamos a ver Hechos 3 del 1 al 10. Todos recordamos este pasaje cuando estaba el paralítico afuera del templo pidiendo limosna. Entonces vamos Hechos 3 del 1 al 10. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de oración. Junto a la puerta llamada Hermosa
había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna. Y sentado junto a la puerta del templo llamado Hermosa, entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Todos creo que recordamos este pasaje. Había un hombre que nació lisiado desde el vientre de su madre, nació lisiado. Fue llevado al templo y él estaba diariamente en la puerta para pedir dinero. ¿Qué pedía? Dinero. Él tenía piernas que le salieron al nacer, pero estas piernas no caminaban. Nació con piernas, pero vivió toda su vida gateando y siendo cargado. Cuando nosotros como creyentes, cuando creemos, cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio el Espíritu Santo a cada uno de nosotros como un regalo. Y esto, llevando a lo que estamos leyendo en el pasaje, es como tener esas piernas. Pero caminar en el Espíritu Santo no viene automáticamente con el nacimiento espiritual. Así como el nacimiento físico, cuando nosotros nacemos, que empezamos a caminar, que gateamos, que ya nos caímos, que dependemos de personas para que éstas nos lleven, hoy en día caminar es algo natural. Entonces, todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene a todos los cristianos. ¿Se escucha de cómo? Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros. Pero una cosa es que el Espíritu Santo habite en nosotros y otra es que nosotros le entreguemos completamente el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Entonces quizás nosotros podemos ser este lisiado que tiene al Espíritu Santo, pero que no lo ha alimentado, pero que no le ha dado el control de su vida. Esta persona tenía las piernas, pero las piernas no lo sostenían. Habla de alguien que tiene el Espíritu Santo, pero que quizás el Espíritu Santo no está haciendo ahora nada en su vida. Dice, su vida se resume en su habilidad para operar en lo natural. Hay muy poco de sobrenaturalidad en su vida. Todo su trabajo es el resultado de un duro esfuerzo. No niega al Espíritu, pero vive sin depender del Espíritu Santo. Cuando nosotros no dependemos del Espíritu Santo, iglesia, nuestra vida se vuelve completamente agotadora. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Lo estamos haciendo cargando el peso de la vida, de todo lo que hay en la vida y toda la responsabilidad. Pero el Espíritu Santo nos es dado para ayudarnos con la oración, con la vida e incluso con el ministerio. ¿Qué hubiera pasado si hoy nosotros no hubiéramos dejado que el Espíritu Santo hiciera lo que quisiera en este lugar? Si ayer que dijimos no va a haber alabanza, no va a haber instrumentos y que nosotros en nuestra caja dijéramos ya no va a haber alabanza, no va a haber nada, no va a haber adoración porque no hay instrumentos. Pero realmente el Espíritu Santo es el que intercede, el que se mueve y el que nos ayuda también en esta parte del ministerio. Porque nosotros, teniendo al Espíritu Santo, Él es capaz de quitar la carga de encima, ¿sí? Para nosotros quizás ya estaba siendo una carga el hecho de saber no va a haber instrumentos, qué va a pasar, qué vamos a hacer. Pero el Espíritu Santo trajo a nosotros el yo tengo el control. Y platicaba en la mañana con América y era como de, Dios está en control. Y yo también mientras oraba es como, Él está en control.
si dejamos que el Espíritu Santo actúe, si caminamos en el Espíritu Santo, entonces nosotros ya no vamos a caminar en nuestra propia carne. Caminaremos quizás si estamos en nuestra carne y nos vamos a cansar. Dice que cuando caminamos no nos cansaremos y cuando corramos tampoco nos cansaremos. Entonces es así como nosotros debemos aprender a caminar en el Espíritu Santo, porque si no la vida puede convertirse en un yugo pesado y el ministerio puede volverse una carga incluso para nosotros. Entonces este hombre, recordando este hombre que estaba sentado en el lugar ahí cojeando y rogando, en vez de alabar, lo que pedía era limosna. ¿Y qué es lo que necesitaba esta persona? Caminar. Pero esta persona lo único que estaba haciendo era pedir limosna. Pedro y Juan no le dieron dinero, pero lo levantaron con el poder de Dios y comenzó a caminar. Incluso cuando él comenzó a caminar, su condición financiera, si ustedes se dieron cuenta, no iba a cambiar. Su condición financiera era la misma. Simplemente que él dejó de pedir limosna y empezó a adorar ¿a quién? A Jesús. Empezó a adorarlo, se regocijó, empezó a alabar a Dios y al entrar al templo. El milagro que sucedió en este lugar llevó a muchos a la fe en Cristo. Y esto a lo mejor va a sonar un poco fuerte, iglesia, pero a lo mejor muchos de nosotros estamos aquí sentados o estamos sentados en la puerta de un templo realmente buscando el poder de Dios, cuando realmente pudiéramos cambiar el enfoque para buscar la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya lo tenemos, ahora necesitamos caminar en el Espíritu Santo, caminar, cambiar esa vida. El Espíritu Santo cambia nuestra vida y cambia el ministerio que hay en nosotros. Pedro y Juan no le dieron piernas, simplemente activaron algo que él ya tenía, porque él ya tenía sus piernas. Él pudo caminar por el poder de Dios, pero fueron activados. Entonces, si Jesús nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, solo debemos activarlo para poder caminar en Él, para poder caminar en lo que Él quiera hacer. Y Dios puede usar todo esto para acelerar el camino que nosotros tenemos en el Espíritu Santo y poder abrir ese apetito de tener ese compañerismo con el Espíritu, de profundizar en la palabra de Dios. Y la limosna que nosotros pudiéramos pensar que necesitamos ahora, realmente es la necesidad de caminar en el Espíritu Santo. Ese es el regalo más grande que Jesús pueda darnos, conocer al Espíritu Santo y tener esta relación con Él. Entonces, si nosotros queremos caminar con el Espíritu Santo, primero hay que tener comunión con Él. ¿Sí? Si queremos caminar con el Espíritu Santo, el punto número 1 es tener la comunión con Él. Porque para caminar en el Espíritu debemos empezar a hablarle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tener la comunión contigo cada día. Dios nos da amor, Jesús nos da gracia y el Espíritu nos da esa comunión también. Entonces, muchos de nosotros aquí necesitamos empezar a caminar y tener esa relación con el Espíritu Santo, porque es el regalo principal, el tener la relación con el Espíritu Santo. Y Él desea tener esa relación con nosotros. Y cada uno de los que estamos aquí estamos completamente calificados para tener esa relación, para tener esa comunión con el Espíritu Santo. No sé si alguna vez llegaron a pensar, ay, ese está bien lleno del Espíritu Santo. Pero tú también puedes ser esa persona que está llena del Espíritu Santo. Y yo no sé si lo han llegado a pensar, pero hay veces que ustedes ven cómo el Espíritu Santo usa a esta persona y tú dices, ¿qué se está lleno? Pero todos los que estamos aquí podemos ser llenos como esas personas que vemos, llenos del Espíritu Santo. No creas que tú no puedes llevar esa vida con el Espíritu Santo. No creas que tú no puedes caminar con el Espíritu Santo y ser lleno como esas otras personas que tú ves. Simplemente Él desea esa intimidad
con todos nosotros, no con ciertas personas especiales. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dice aquí, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y quizás cuando pensamos en el Espíritu Santo, se mueve rápidamente al hecho de que el papel o el único papel del Espíritu Santo es convencernos del pecado. Ya vimos que sí nos convence de pecado, pero también Él viene a convencer al mundo del pecado y a convencernos de la justicia. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo les convenció a ustedes que también son justos? Ese también es el papel del Espíritu Santo. No solo a venir y convencer del pecado, sino también la convicción de lo que Él hace en nosotros, de que somos justos y de que para esto necesitamos el regalo que es la comunión. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio, dice Juan 16:8. Entonces, lo primero que necesitamos para caminar en el Espíritu es tener esta comunión con Él, creer lo que Él hace en nosotros y también saber que no solo nos enseña, nos capacita, nos convence de pecado, sino también Él nos recuerda que también nosotros somos justos. El segundo punto es que el Espíritu Santo como un amigo. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Todos tenemos un amigo aquí. Y no podemos llamarle a ese amigo eso, ¿no? Porque hasta incluso cuando tenemos amigos, tenemos nombres hasta que con cariño les ponemos a estos amigos o a estos mejores amigos. No podemos tener una amistad con alguien si lo seguimos llamando eso. Muchas personas no tienen esa comunión con el Espíritu Santo porque ven al Espíritu Santo solo como una fuerza y no como un amigo. Lo ven como un poder, no como una persona. Jesús nunca se refirió al Espíritu Santo como eso, sino incluso en la Biblia viene E mayúscula, su acento y Él, ¿no? Porque se refiere a Él, Espíritu Santo, como esa persona. Para hablar con el Espíritu Santo debemos verlo como persona. Algunos ven al Espíritu Santo como otra cosa y por lo tanto piensan que no pueden hablar con Él. Y la comunión con el Espíritu Santo es más que simplemente hablar en lenguas o que es un don, pero el Espíritu Santo también es esa persona. Él es Dios. Entonces, una relación con el Espíritu Santo debe tener prioridad sobre caminar en su poder y sus dones. Hablar en lenguas va a alimentar nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero no veamos al Espíritu Santo solo con el hablar en lenguas. El Espíritu Santo es esta persona con la que vamos a caminar en el Espíritu, teniendo esta comunión con Él, si lo vemos nosotros como ese amigo. ¿Sí? ¿Cuántos corremos con el amigo cuando ya nos pasó algo? ¿No? O sea, nos pasó algo malo, nos pasó algo divertido, uno bueno. De todo corremos con el amigo. Y tenemos un amigo en especial, a lo mejor con el que corremos, ¿no? Sí, corremos a Jesús, pero también tenemos un amigo y ese es el Espíritu Santo al que debemos correr también para que nosotros caminemos en Él. Después, el fruto viene como resultado. Si nosotros necesitamos caminar en el Espíritu, el fruto viene como resultado. Hay 9 dones, pero solo un fruto. Es interesante, yo decía los frutos del Espíritu, en mi ignorancia, ¿verdad? Pero si te pones a leer un poco, dice el fruto del Espíritu. Los dones, esos sí son los dones del Espíritu. Entonces es interesante por qué Pablo no lo llama 9 frutos del Espíritu y no solo el fruto, sino que nombra 9 características y las llama fruto. Y comparándolas, estas 9 cualidades del carácter del Espíritu Santo se desarrollan a sí mismo. Entonces, el fruto del Espíritu no es algo que nosotros producimos con nuestras propias fuerzas, es algo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros cuando permanecemos en Cristo.
Y muchas veces con nuestras propias fuerzas podemos intentar mostrar una característica del fruto, pero descuidamos otra, ¿sí? Quizás podamos tener esa paciencia, pero olvidamos estar alegres, porque ya estamos siendo pacientes y eso es algo que no nos gusta, y entonces estamos con nuestra cara de estoy siendo paciente, pero eso no es lo que quiero, ¿verdad? Entonces puedo esforzarme por tener dominio propio, pero incluso perder el gozo. Puedo intentar ser amable, pero incluso solo va a ser por obligación. Y ahí está la diferencia. El fruto del Espíritu no es simplemente comportarnos mejor, sino que es permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. Por eso Pablo no habla de los frutos del Espíritu, sino del fruto del Espíritu. Porque no son 9 frutos independientes que tenemos que estar fabricando uno a uno, sino que de uno se hacen todos. Y son características, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y el dominio propio y la fe. Entonces quizás nosotros podamos olvidar alguna de estas características, porque es algo a lo mejor que no nos gusta, ¿no? Quizás a algunos de nosotros no nos gusta estar tan alegres, pero al Espíritu Santo no se le va a olvidar ninguna de estas. Él está formando en nosotros el carácter de Cristo y por eso nuestra dependencia debería de tener en nuestra capacidad esa dependencia también al Espíritu Santo. Entonces no vamos a tratar nosotros de producir ese fruto del Espíritu Santo en nuestras fuerzas, porque el Espíritu Santo es el que se encarga en nosotros de trabajar en nuestro carácter y poder desarrollar el fruto del Espíritu. En Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados del Espíritu Santo. Entonces aquí les pregunto, ¿estamos siendo pacientes? A lo mejor si cambiamos la pregunta, ¿estoy permaneciendo en Cristo para que el Espíritu Santo produzca fruto en mí? Y todos, ¿estoy permaneciendo en Cristo para que el Espíritu Santo produzca en mí su fruto? Amén, ¿no? Que siempre estemos permaneciendo en Cristo para que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese fruto. Porque cuando el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, la paciencia no tiene que destruir el gozo, la mansedumbre no tiene que eliminar el dominio propio y la bondad no tiene que separarnos del amor. El Espíritu Santo va a trabajar en nuestro carácter, porque su propósito es hacernos cada vez semejantes a Cristo. Entonces no va a ser el fruto de nuestros esfuerzos, no va a ser mi trabajo. Si viniera el resultado de esos esfuerzos, a lo mejor el fruto ya no sería el fruto del Espíritu Santo, a lo mejor el fruto ya sería el fruto de mi esfuerzo, ¿no? Pero aquí seguimos hablando del fruto del Espíritu Santo. Entonces es en la intimidad del Espíritu Santo lo que nosotros nos va a dar ese fruto. Por lo tanto, trabajamos en nuestra relación con Él y el fruto viene como ese resultado. Entonces nosotros, iglesia, somos llamados a trabajar en nuestra relación con el Espíritu Santo y a cambio el Espíritu Santo va a trabajar en cada uno de nosotros nuestro carácter. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el espíritu. Gálatas 5:22, en cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención, dice Efesios 4:30. Y para caminar en el Espíritu Santo, además de que nosotros tenemos que conocerlo y tener esa intimidad y ser nuestro amigo, va a requerir de nosotros una rendición y permanencia en el Espíritu Santo diariamente. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
el carácter de cada uno de nosotros se desarrollará como resultado del esfuerzo de nuestra entrega. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Empezarnos a rendir diariamente con el Espíritu Santo. Entrégale a Él cada área de tu vida, entrégale a Él tu carácter, entrégale a Él todo lo que eres, en donde eres débil y en donde fallas. Y siempre que la tentación se presente para que actuemos fuera de nuestro carácter, vayamos y nos rindamos al Espíritu Santo. Y yo creo que muchas veces nosotros vemos cómo el Espíritu Santo, cómo estamos llenos del Espíritu Santo, porque yo lo veo mucho en mi trabajo. En mi trabajo, yo trabajo en empresa automotriz y eso es mucho estrés y todos andan como que de ciertos humores, a veces algunos están contentos, otros no tanto, pero hay que estar llenos del Espíritu Santo y yo lo vivo diariamente. Y cuando yo estaba escribiendo esto, yo decía, pero ¿cómo nos rendimos diariamente al Espíritu Santo? Porque muchas veces cuando yo estoy en el trabajo, pues hay veces que yo no puedo estar tan llena del Espíritu Santo, amigos. Entonces, ya hice alguna cara, a lo mejor hasta contesté mal en alguna pregunta. Siempre trato de que sea el Espíritu Santo, de tener el fruto del Espíritu Santo, iglesia. Y si yo te lo estoy diciendo, es porque sé que cuesta, pero si nosotros nos rendimos ante Él, el Espíritu Santo lo hace solo. No estamos usando al Espíritu Santo para ser santos, iglesia. Estamos completamente rendidos al Espíritu Santo. No podemos vivir en santidad sin el Espíritu Santo, porque su fruto va a producir esa santidad en nosotros. A Dios le interesa el fruto espiritual. Vivir lleno del Espíritu Santo no se trata de vivir para Dios, sino que el Espíritu Santo viva a través de nosotros. Y eso fue lo que hicimos hoy, dejar que el Espíritu Santo trabajara, actuara, hiciera lo que quisiera, aun cuando nosotros quizás en nuestro programa, quizás en nuestro control no estuviera lo que el Espíritu Santo quería hacer en este lugar. Recibimos salvación cuando creemos que Jesús murió en nuestro lugar en la cruz. Pero ¿saben cuándo se desarrolla el carácter realmente? Cuando le entregamos al Espíritu Santo y le dejamos vivir en nuestro lugar. Y eso es lo más difícil, ¿no, iglesia? Dejar que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer en nuestro lugar, en nuestra vida. Y hay veces que nosotros podamos entregarle al Espíritu Santo áreas de nuestra vida, pero esta no, porque con esta sí yo sola puedo. Entonces necesitamos rendir, necesitamos dejar que el Espíritu Santo viva a través de nosotros para esta salvación y también para la santificación. La santificación va a venir cuando nosotros dejamos que viva en nuestro lugar y va a ser difícil, pero la mayoría de nosotros dejar que Jesús muera por nosotros, que dejarlo a vivir en nuestro lugar, eso ya requiere una rendición de nosotros. Y ahorita nosotros cantábamos una alabanza que es el celo de tu casa. Y no sé si recuerdan esta parte de Mateo 21, cuando Jesús voltea las mesas en este templo porque estaban haciendo lo que querían, menos agradar al Espíritu. Iglesia, yo cuando estaba preparando este tema, a mí el Espíritu Santo me llevaba mucho a ver la parte de que no temamos vivir en el Espíritu, que no temamos caminar en el Espíritu e incluso que no temamos vivir en santidad. No temas vivir para Él, no temas caminar en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo examine realmente tu corazón. Y recordaba mucho esta parte de la alabanza porque Jesús limpia el templo con un amor muy grande, con una pasión muy grande por las cosas de Dios que lo movieron a mover estas mesas, a mover todo esto y limpiar este lugar. Había un celo, un deseo intenso, un amor profundo por Dios. Y así ese celo debería de ser hacia nuestra propia casa, nuestro propio lugar, nuestro templo, nuestro cuerpo que es
parte, templo del Espíritu Santo. Este deseo de poner la presencia de Dios, la comunión de Dios, la intimidad por encima de todo. Que nosotros podamos dar a nuestra vida el lugar del Espíritu Santo. Tenemos celo por la casa de Dios, iglesia, pero tenemos celo de cuidar nuestra propia vida espiritual. Podemos querer que nuestra iglesia sea santa, que nuestra iglesia adore correctamente y que todo esté bien afuera, pero Dios también quiere trabajar todo desde adentro. Entonces, si queremos caminar en el Espíritu Santo, necesitamos empezar a rendirnos, necesitamos empezar a santificarnos con Él y rendirnos con Él para poder caminar en el Espíritu Santo. ¿Recuerdan en Isaías 6? Que cuando nos acercamos a Dios, comenzamos a ver cosas de nuestro corazón que antes pudiéramos justificar. Y yo estaba leyendo Isaías 6, donde Isaías entra a la presencia de Dios y contempla su santidad. Y que le dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál fue su reacción? Ay, qué bonito. No, ¿verdad? Su reacción fue, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque cuando vemos verdaderamente la santidad de Dios, comenzamos a ver nuestra propia condición, iglesia. Ya no solo vemos lo que hay afuera, sino vemos nuestra propia condición. Pero aquí está lo más hermoso que hizo Dios, que no mostró el pecado de Isaías para destruirlo, sino para limpiarlo y llamarlo. Y entonces Isaías dijo primero, ay de mí, pero después dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero él tuvo que ver la presencia, tuvo que estar en la presencia de Dios, y que la presencia de Dios y estar en el Espíritu de Dios no solo nos va a confrontar, también nos va a transformar, iglesia. Entonces no reemplacemos esa rendición con el esfuerzo, sino que permitamos que el Espíritu Santo haga eso en nosotros, iglesia. Entonces permanezcamos, como lo dice este punto, que es el de rendición y permanencia con el Espíritu Santo diariamente, es en el último que estamos. Y yo les voy a pedir, iglesia, que nos pongamos de pie para orar esta última parte, para orar que Jesús, que nosotros podamos dar este lugar al Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, iglesia, cierra tus ojos y vamos a orar que el Espíritu Santo camine con nosotros. Vamos a orar que el Espíritu Santo dé lugar en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo puede estar ahí en nuestra vida y aún así estar actuando bajo nuestro control. Así que vamos a decirle al Espíritu Santo, entra en mi vida por completo, permanece en ella. Así que vamos a orarlo, iglesia. Señor, en esta hora, Padre, estamos aquí escuchando tu palabra, Padre. Y el Espíritu Santo, lo que ha hecho hoy en nuestra vida, vino a transformar por completo y sacarnos de la caja donde nosotros por mucho tiempo hemos estado. El Espíritu Santo puede venir y transformar nuestro corazón hoy, pero el Espíritu Santo desea que tú le des ese lugar en tu vida. Así que el Espíritu Santo, hoy dile, Espíritu Santo, hoy quiero que tú estés en mi vida por completo y te entrego cada área de mi vida. Quiero que tú estés saturándome de tu Espíritu Santo y hoy decido soltar el control que hay en mi vida. Decido soltar el control que hay en mi corazón de que en mis fuerzas yo puedo hacer las cosas. Iglesia, suelta el control de tu vida al Espíritu Santo y empieza a caminar con Él. Dile al Espíritu Santo, Señor, yo quiero, Espíritu Santo, que tú permanezcas en mi vida.
Me quiero rendir a ti, me quiero someter a ti, quiero que satures mi corazón. Iglesia, dile, mi vida pertenece para vivir en el Espíritu Santo. Quiero caminar en el Espíritu Santo. Quiero que tú desarrolles el fruto del Espíritu Santo, que trabajes en mi carácter. Quiero que la vida cristiana para mí sea posible vivir en el Espíritu Santo. Porque tú eres mi mejor amigo, Espíritu Santo. Dile ahí en tu lugar, tú eres mi mejor amigo, Espíritu Santo. Y yo tengo celo de lo que es mi casa. Y quiero que me importe la comunión que tengo contigo. Y quiero que me importe la santidad que tengo. Y quiero que me importe la obediencia que tengo, iglesia. Y quiero que me importe que esté la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Quiero que importe que mi vida te honre a ti, Espíritu Santo, porque no se trata solo de lo que hay afuera, sino de lo que hay adentro en nuestro corazón, iglesia. Empieza a decirle al Espíritu Santo que con deseo tú anhelas que el Espíritu Santo habite por completo en nuestro corazón, que tú deseas que el Espíritu Santo sea quien te mueva en cada lugar, que toda decisión que tú tomes deseas que el Espíritu Santo sea ese consejero que te guía y te alinea a las cosas de Él. Porque cuando algo nos importa profundamente, no somos indiferentes a lo que sucede, Espíritu Santo. Realmente te amamos, Espíritu Santo, amamos a Dios y no podemos ser indiferentes a ti. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos ser y caminar contigo, Espíritu Santo. Suelta el control de tu vida, iglesia. Allí en tu lugar, suelta el control de tu vida. Y si hay áreas de tu vida que quizás tú no le has entregado por completo al Espíritu Santo, empieza a entregárselas. Empieza a entregarle tu matrimonio, empieza a entregarle tu familia, empieza a entregarle tus hijos, empieza a entregarle tu vida financiera, empieza a entregarle tu trabajo, empieza a entregarle tus negocios al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe como Él lo sabe hacer, y que no seamos como esa persona que estaba en el templo pidiendo limosna cuando lo que nosotros tenemos ya es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, iglesia. Dile que el Espíritu Santo habite con cada uno de nosotros. Y hoy me gustaría que con la persona que tienes al lado empieces a orar porque el Espíritu Santo también lo llene a él. Somos una iglesia unida y el Espíritu Santo hoy estuvo haciendo algo increíble esta mañana. El Espíritu Santo estuvo orando, estuvo aquí con nosotros obrando y estuvo haciendo lo mejor que había para nosotros, lo que sabía que cada uno de nosotros necesitábamos. Así que con la persona que está a tu lado, empieza a pedirle que sea una llenura del Espíritu Santo en su vida. Que en todo momento el Espíritu Santo camine con él. Espíritu Santo, camina con mi hermano. Que él tenga esa comunión con el Espíritu Santo. Que él te vea a ti como ese amigo al que corres a platicarle todas las cosas. Que él sea lleno del Espíritu. Que rinda su vida a él. Dile que el Espíritu Santo more en él, habite en él, se desarrolle en él, que se ha activado todo lo que hay en él, que quizás ha estado inactivo, que el Espíritu Santo empiece a encender ese fuego en su corazón, que el Espíritu Santo empiece a encender y haga arder un fuego en su interior por las cosas del Señor, para permanecer en su palabra, para permanecer en su comunión, para que sean enseñados y que sean convencidos de pecado, que sean enseñados en la oración, que sean transformados en su corazón y que también en identidad el Espíritu Santo les recuerde que son hijos. Y que cada día de su vida pueden clamar y decir Abba Padre, porque cada uno de nosotros aquí estamos aquí por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy quiso hacer lo que a él le placía, porque él necesitaba hacerlo con cada uno de nosotros, iglesia. Así que hoy damos gracias porque el Espíritu Santo hizo lo que quiso en este lugar.
Y damos gracias porque nos dejamos escuchar y escuchamos la voz del Espíritu para lo que Él quería el día de hoy. Así que hoy rendimos nuestra vida al Espíritu Santo y damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de mis hermanos. Empieza a dar gracias por la vida de tu hermano, gracias por la vida de mi hermano, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú los has traído aquí y tú los has mantenido aquí con un propósito, Señor. Y confiamos que van a seguir caminando en el Espíritu Santo y que tú vas a hacer lo que quieras en su vida, Señor. Transforma por completo su corazón, Señor. Si hay alguna persona aquí que aún el Señor no ha transformado por completo su corazón, el Señor hoy lo está haciendo. El Señor quiere transformar por completo ese corazón. El Señor quiere transformar por completo la vida de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo lo está haciendo en este lugar. Y te damos gracias a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres maravilloso, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que tú haces, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque tú eres bueno, iglesia. Que el celo de nuestra casa comience por nosotros.